Hola a todas y a todos y bienvenidos a la biblioteca. ¿Qué tal estáis? Yo soy Marta y hoy estoy aquí con Nala y como es tradición en estas fechas en casa de mis papás para traeros últimas lecturas del año, hablándoos de qué me han parecido las lecturas que he hecho en estos meses de noviembre y diciembre. Tengo un total de 8 libros. He tenido que hacer bastante filtro porque he leído bastante. He quitado libros que me parecían un poco irrelevantes, que me habían gustado menos, que me habían dado un poco igual. Y también yo en estas fechas, cuando me llegan las fechas invernales, me vengo muy arriba y me vuelvo una loca de la fantasía y de la novela gráfica. No sé si soy la única, a mí estas fechas me dan un montón de vibras de leer fantasía oscura, así que estas las he quitado y ya para 2024 veréis a principios un vídeo temático de fantasía y otro de novela gráfica. Antes de empezar, os recuerdo que me podéis seguir en mis redes sociales, en Instagram, en Goodreads, suscribiros a este canal si os interesa el contenido, darme un me gusta, un comentario bonito, que ya sabéis que me ayuda un montón. Y me olvidó decirme que no me he olvidado del Mejores Lecturas de 2023, pero quiero ser este año fiel y hacerlo el primer vídeo de 2024, por si acaso se me cuela alguna mejor lectura de última hora, que no lo creo. Dicho esto, vamos a por ello. No las he ordenado de ninguna manera. Sí que es cierto que como vienen estas fechas y había hecho 2 lecturas invernales y navideñas, las he traído las primeras por si os apetecen y os cuadran para estas fechas, y el resto ya un poco a la aventura. La primera lectura ha sido El Club de los Viernes. Este libro tiene igual 15 años, lo encontré en un reread y lo tenía en casa pues igual desde el invierno pasado. He dicho, ahora que se acercan estas fechas vamos a ir con él porque es un libro mega invernal. Es la historia de una chica que se llama Georgia que siendo joven es madre soltera en Nueva York, estando sola, y se ve obligada a abrir una tienda de lanas para sobrevivir. Y cuando ya su hija es adolescente, en esta tienda hacen un club de ganchillo los viernes y se juntan para tejer unas cuantas señoras y contarse sus movidas. La ambientación de este libro es totalmente icónica y vamos en torno a 2 ejes en el libro. En primer lugar, vamos conociendo a toda la historia vital de todas las amigas que se reúnen en este club de los viernes. Seguimos un poco su trama personal de cada una y por qué están allí, y por otro lado la trama de la protagonista. Ojo que aquí es donde vienen los problemas con este libro, que le da yo creo que 3 estrellas más o menos, porque de lo que habla este libro, que no es spoiler, que va a hablar de esto de principio a fin, es de la crianza de la hija de Georgia y de la custodia compartida de la hija, del divorcio y tal. Es una trama que a mí pues no me llama la atención, y que además se nota que el libro tiene 15 años. Os quiero decir que es algo que se te hace un poco bola de leer y que, tal y como os imagináis por lo que acabo de decir, suena a típica película que veríamos esta semana en Antena 3 a las 4 de la tarde. Y es eso mismo, es decir, es un libro que para disfrutarlo tienes que ir sabiendo qué es lo que vas a leer. A mí es un libro que me ha gustado mucho la ambientación y que me han gustado mucho los personajes. Me parece que todos son muy icónicos. Me ha dado un poco de pena que se centrase tanto en la trama de la protagonista y tan poco en la de las demás. Ya os digo que por la trama me ha flojeado muchísimo. Y es un libro que en Goodreads tiene muchísimas críticas por cómo está contado, porque la autora tiene una narración muy básica. Todas las frases, hay pocas que tengan más de 6 palabras, tienen muy pocos nexos, tienen frases muy repetitivas. Entonces, pues a ver, yo esto ya lo sabía y he ido leyéndolo para disfrutarlo y para meterme en la ambientación invernal en Nueva York haciendo ganchillo, y leyéndolo así pues lo he disfrutado. No ha sido un libro que me vaya a cambiar la vida, no me vaya a leer la segunda parte, pero si os gustan este tipo de libros, a mí me parecen muy guay para evadirte en un par de tardes, porque además, como es tan sencillo, se lee en un plis plas. Eso sí, preparaos, porque esto sí lo digo, es un libro con mucho drama, sobrecargado, lágrima fácil. Para estas fechas pues viene un poco al pelo, pero a mí esto ya sabéis que no me gusta nada. El segundo libro también me da un poco de lástima, porque este libro yo lo propuse para el club de lectura en Zaragoza, salió por votación y luego pues a mí no me gusta. Y es Una Navidad escocesa de Mónica Gutiérrez. Este es un relato largo, ¿vale? Este ha sido mi problema.
Y es una historia también súper navideña de una chica que se llama Natalia, que se va a vivir a Escocia y que por razones de la vida no puede volver en Navidades a España y trabaja en la oficina de patrimonio, de restauración, y le llaman de un castillo gigante en Escocia que tiene que ir a ver qué hacen con él en Navidad. Y cuando llega allí, resulta que el dueño del castillo es un hombre potentorro, treintañero y soltero. Y tiene que pasar las Navidades con él y con su tío, que se murió en el siglo XIX y que es un fantasma y que está intentando dejar el castillo para siempre y solo le pueden ver ellos dos. Este libro es una movida. Y este ha sido mi problema con el libro, que es una movida gigante en 170 páginas y que yo he leído a Mónica Gutiérrez bastantes novelas en formato novela y este, que ha sido en formato cuento, me ha parecido el peor de todos y creo que hubiese sido para mí mucho mejor si hubiese tenido 200 páginas más, porque la trama prometía, la ambientación es muy chula, si os gustan los libros ambientados en países nórdicos en invierno es genial. La historia del fantasma es muy original, es divertida, se arriesgó mucho Mónica escribiendo esto, y la historia amorosa pues podría haber estado bien, pero es que en 170 páginas intenta desarrollar con todo esto y para poder hacer eso, cuando llevas 20 páginas del libro que acaban de intercambiar dos frases los protagonistas ya están enamorados. Y a mí me pareció muy forzado. Me ha parecido que ha intentado meter demasiadas cosas en muy pocas páginas que hace que se le queden flecos abiertos, que no desarrolle bien las cosas, que no te dé tiempo a cogerle cariño a los personajes. Sobre todo el romance es lo que más me ha disgustado. Hay mucha gente que ha criticado esto en otros libros de Mónica Gutiérrez, por ejemplo, en el que leí hace poco del Club de Lectura para Corazones Despistados también se dijo esto, que surgió una historia de amor un poco falsa porque los personajes no se conocían. A mí en otros libros no me ha dado tanto esta impresión o me ha permitido disfrutarlos aún así, pero en este se me ha hecho una bola un poco grande. Entonces, aunque es un libro bonito, es muy bonito de leer, la ambientación es preciosa, Mónica escribe súper bien, hace que siempre sean libros muy dulces, muy acogedores y muy cozy. Pues yo este libro también esperaba 5 estrellas y se me ha quedado en 3, así que de nuevo a medio gas. Vamos a por otro librazo que también compré hace 1 millón de meses y que aún no me había atrevido a leer hasta este invierno, y es Expiación de Ian McEwan. Este libro es prácticamente un clásico contemporáneo y que es muy amado, pero a veces también muy odiado porque dicen que es tedioso y que es aburrido y que es costoso de leer. Esto último yo lo corroboro, pero es un libro que he disfrutado un montón. Es una historia familiar y no me acuerdo dónde estaba ambientada, yo diría que era en Inglaterra. Y es una familia numerosa, varios hijos, los padres, unos primos que se juntan unas vacaciones, un hermano que vuelve a casa con amigos por las vacaciones, y en la casa familiar, al principio del libro, hay una celebración para celebrar que se junta toda esta familia. Y bueno, pues en un dado momento de la noche, a una de las primas le ocurre un suceso que la va a humillar, que la va a vejar y que marca los acontecimientos de esta familia, porque nuestra protagonista, que es la hija pequeña que se llama Brioni, cree saber quién ha sido el culpable de esto que le pasa a la prima, y el libro gira todo alrededor de esto. Son 3 partes muy diferenciadas, 3 actos que evolucionan a lo largo de la vida de Brioni. En la primera es una niña y luego va creciendo en los siguientes, es decir, no es un libro lineal, tiene saltos en el tiempo. Y en la que vemos sobre todo el punto de vista de Brioni, de cómo se siente tras haber presenciado o adivinado qué es lo que había pasado, y del resto de personajes después de los comentarios de Brioni. No puedo decir mucho más, es un libro que he disfrutado un montón, que es cierto que cuesta mucho leerlo, pero que como es muy adictivo, te merece mucho la pena hacer este esfuerzo y lo haces sin que te dé pereza. Juegan muy bien con el personaje del narrador mentiroso, del que no te puedes fiar, y en general de todos los personajes, no sabes de quién te puedes fiar y de quién no. Hace mucho juego psicológico y esto es lo que hace que el libro sea tan adictivo. Además está súper mega bien escrita, todos los personajes también me han parecido muy guays. Hay partes que sí que se me han hecho muy pesadas, sobre todo porque hay una de las 3 partes que está ambientada en una guerra mundial, que creo que era la segunda, y que yo decía, jolín, esto que estoy leyendo me va a servir para algo, se me está haciendo súper pesado, pero todo sirve para algo
Todas las frases en esta historia están por algo y hace que sea un libro redondo y yo esto lo valoro un montón. Es un libro que además es súper cinematográfico, que esto también es una de las razones que te hace leerlo tan rápido. Es un libro muy inmersivo y que es cierto que a mí me gustó muchísimo más la primera parte que las otras dos. Al principio me dio un poco de rabia que no siguiese esta historia en el presente que me estaba cautivando tanto, por eso también quiero contar lo de las tres partes. Y aunque me costó meterme en la segunda, luego en la tercera todo cobra sentido y de verdad tenéis que leer este libro aunque cueste un poquito. La cuarta lectura, esto lo tenía que traer sí o sí, porque es un libro que este año lo ha petado un montón. Nada es verdad, de Verónica Raimo. Esta ha sido una de las apuestas del año de libros del asteroide. Y que el otro día vi una reseña de Juan Naranjo, que no lo sabía, que este libro ganó un premio en Italia, que es un premio que se hace dándole a leer libros a niños de unos institutos en concreto, unos cuantos libros, y el que a estos niños les parezca mejor. Bueno, niños que tendrán 17 años o 18, pero este es el que salió elegido para el premio. Y es un libro que no es que sea juvenil, es Verónica haciendo un libro de autoficción contando anécdotas de su familia, entonces cuenta muchas anécdotas de cuando ella era joven y de cuando ella era pequeña, y es un libro muy, muy, muy divertido. Entonces no es que sea un libro juvenil, pero sí que es un libro un poco para todos los públicos a partir de la adolescencia, más o menos. Es un libro que ya os digo que es muy cómico, que narra las anécdotas de una familia muy excéntrica, muy rara, que lo hace con un humor muy sádico, muy mordaz y muy característico suyo. Tiene una pluma súper única y que son anécdotas sueltas que no tienen ningún hilo, digamos, más allá del temporal y ni ningún tipo de historia que contar más allá que la vida de su familia, pero que saben poner el foco muy bien en situaciones muy icónicas también, porque los padres tienen unas frases que va repitiendo a lo largo de todo el libro, tiene escenas que realmente son muy esperpénticas y que esto hace que te cautiven un poco los personajes. Tienen unos padres que tienen muchas manías, un hermano perfecto con el que siempre le comparan, son cosas del día a día que seguramente pueden pasar también en nuestra familia, pero que los sabe contar con mucho desparpajo, digamos. Es un libro que se puede leer en una tarde perfectamente y que es cierto que aunque a mí me ha gustado y me ha divertido, es un libro del que igual iba con muchas expectativas por todo el bombo que había tenido. Y que aunque me ha entretenido, siento que me he divertido mucho leyéndolo, pero que en realidad las cosas que me estaba contando no me habían aportado nada cuando yo buscaba otra cosa en este libro. Y que es un libro que más allá de las 4 frases con las que me he quedado, en unos meses me voy a olvidar completamente de qué iba porque tampoco iba de nada relevante. Esto tampoco tiene nada de malo, no todos los libros tienen algo trascendental que contar, pero sí que es cierto que yo siento que me he quedado un poco vacía con esta lectura y que va a pasar a ser algo irrelevante dentro de muy poco. Aún así, pues bueno, ya os digo que si buscáis un libro ligerito para pasar la tarde, pues está bien. La siguiente lectura, ojo con ella, porque este libro también me ha gustado, pero me ha traído por el camino de la amargura y he estado casi un mes para escucharlo. Ha sido Poeta chileno de Alejandro Zambra. Este autor me lo habían recomendado un montón de veces y a mí me cuesta un poco, ya lo sabéis, meterme con autores latinoamericanos. No sé por qué me cuesta conectar un poco con la prosa y esto me ha pasado un poco esto, que aunque he disfrutado mucho porque el tío escribe que te cagas, es un autor increíble, pues me quedo un poco a medias. Sí que este os lo recomiendo escuchar porque además está en eBiblio narrado por el autor, que es algo que puede salir o muy bien o muy mal, porque siempre lo digo, al final ellos no son profesionales. En este caso está muy bien y creo que lo hace muy bien Alejandro, y que es la historia que, a ver cómo lo digo, que estoy procrastinando porque no sé muy bien cómo contar esto sin hacer spoilers. Es un libro gordísimo y solo os puedo contar de qué es lo que va en las primeras páginas. Es la historia de Gonzalo y Carla, que empiezan a salir siendo adolescentes y ya unos años más tarde se reencuentran y vuelven a volver a tener una relación ya más seria cuando Carla ha tenido un hijo que se llama Vicente, que en estos momentos pues tendrá 6 o 7 años. La primera mitad del libro gira más o menos en torno a cómo forman esta familia y
está contado desde el punto de vista de Gonzalo, de cómo Gonzalo es un padre impostado, que se siente que se ha metido a la fuerza en esta familia, cómo discuten sobre la crianza de Vicente, cómo Vicente ve el padre de Gonzalo, que no saben si decir que son padre e hijos, si son padrastros, si son amigos, no sabe muy bien cómo integrarse en la familia, cómo influir en la educación de Vicente. Me parece que toca muchos temas muy guays, es un libro que está muy enfocado en la educación patriarcal, en la figura del padre, en una visión súper heteropatriarcal y que me parece que lo hace muy bien y que sabe plasmar muy bien los dos personajes, el de Vicente y el de Gonzalo, sus sentimientos, cómo tratan esta relación y tal. Es un libro que también, a ver, esto es la primera mitad, luego ya pues pasado un punto, Vicente se hace mayor, pasamos a ver su punto de vista de cómo llevó pues esta crianza de Gonzalo, a los dos les une el amor por la poesía, por eso se llama Poeta Chileno y cómo van desarrollando la pasión cada uno y no puedo decir más, pero trata muchísimos otros temas cuando va avanzando el libro. A mí la primera parte me cautivó también, me interesaba un montón todo lo que estaba contando y cuando empezó a contar otras cosas que no tenían nada que ver se me desinfló un poco el libro. Es un libro que me ha costado muchísimo leer porque era muy largo, porque Alejandro Zambra leía muy lento, me lo ponía a velocidad por 2, pero que aún así he disfrutado mucho. Todos los debates, todos los puntos de vista me han parecido súper interesantes. La pluma del autor, yo os digo que me ha parecido única. Me parece que sabe muy bien poner también el foco, al igual que Verónica Remo, en determinadas situaciones cotidianas y familiares en los que hay que ponerlo y dar un punto de vista distinto, pero sí es cierto que también he tenido mis más y mis menos con este libro y que se ha quedado pues en un 3,5 más o menos. Después ya vamos remontando y es que también he leído Piranesi, este libro ha tenido 5 estrellas, no os digo más, también ha sido una locura y también lo he leído en audiolibro en el biblio. Es la historia de Piranesi, que es el guardián de una casa súper extraña, que es gigante, en la que hay mareas, es una casa monumental con columnas, con estatuas, llena de laberintos y en la que convive con una persona que se llama el otro, a la que solo ve una vez a la semana y hay también un montón de muertos con los que habla, los que hace recuento. Bueno, no sé muy bien qué decir de este libro porque es un libro muy extraño del que cuanto menos sepas mejor. Con que sepáis esto yo siento que yo os he dado demasiada información y que seguimos los diarios de Piranesi, que está en este mundo que no conocemos, que tiene su propia gestión del tiempo y del espacio, su propia concepción porque nunca ha salido de esta casa y seguimos sus descripciones del día a día en la casa, de cómo la cuida, de cómo la vigila. Es un libro muy confuso precisamente por esta gestión espacio-temporal suya, porque cuenta las cosas al estar él metido dentro de este world building, usa sus propias expresiones, sus propios términos, no sabemos a qué se está refiriendo porque nosotros no hemos estado allí y desarrolla un poco todo este mundo que al principio no te enteras de nada. Yo el primer 40% no tenía ni idea de lo que estaba leyendo, decía tendré que estar poniendo más atención porque además al estar en audiolibro siempre presto menos atención que si estás haciendo el esfuerzo de leer y sentía que me perdía cosas, pero no, porque el libro es confuso. Es una distopía brutal, no vas a ver por dónde te va a venir esta historia cuando se va aclarando qué es esta casa. Yo estaba chillando la segunda mitad del libro, me ha tenido como loca y es un libro de estos que cuando lo has terminado te da ganas de leerlo otra vez para poder ver el libro con otra perspectiva. A mí es un libro que me parece buenísimo, súper original, súper trabajado. Ni me imagino el esfuerzo que le habrá costado a la autora escribir esto. El personaje de Piranesi también me parece un protagonista brutal con su inocencia, con su ignorancia de simplemente estar en esta casa, con su forma de expresar las cosas. Me ha parecido un libro pues chulísimo que os recomiendo un montón. Que yo pensé al principio, como todo el mundo, yo creo, si no tenéis ni idea de qué es este libro, lo podéis malinterpretar y pensar que es un libro de fantasía, sobre todo con la descripción, que solo te puede gustar si os gustan los libros de fantasía súper desarrollados o que puede tener mínimamente algo que ver con mitología. Y tiene referencias, tiene cosas, pero yo os digo que no os vais a venir por donde... No os vais a ver por dónde va a venir este libro y que es un libro que me parece súper disfrutable, te guste lo que te guste, pero especialmente si te gustan las distopías. Es un libro que más allá de todo pues habla de soledad, de aislamiento, de sociología, sobre todo porque analizamos los diarios de Piranesi que está solo en esta casa y que leer esto es
A mí la sensación que me ha dado leer este libro es como cuando tienes un sueño raro esta noche que parece que no que no sabes que te has fumado la noche de antes para haber soñado eso. Pues esa sensación es la de leer este libro y a mí me ha parecido algo que muy pocos libros te pueden aportar. Seguimos con Carta de una desconocida de Stefan Zweig. Ya le leí a este señor, que nunca estoy nada segura de decir bien su nombre, en el de... no me acuerdo cómo se llamaba, Momentos Estelares de la Humanidad, puede ser, y tenía ganas de seguir con el autor. Este libro es súper cortito, también es un libro en el que me voy a hacer un poco la misteriosa, porque es un libro que cuanto menos sepas de él, mejor, y es la historia de un hombre que al principio del libro recibe una carta de una desconocida, de ahí viene el título, y el libro es la carta entera de principio a fin, sin un solo párrafo aparte, sin un solo estructura de capítulos, ahí en seco la carta de una desconocida que acaba de perder a su hijo y que le cuenta un poco pues su situación. No os puedo decir más porque es un libro tan corto que es mejor que te sorprenda, porque si os digo de qué va, pues es que ya no hace falta que os lo leáis, pero que está contado un poco como si fuese una especie de confesión y que trata pues sobre todo temas de duelo, temas de obsesión. La protagonista, porque es a la que no conocemos, es la que escribe la carta, que cuenta toda su vida, aunque esté dirigida a otra persona, también es una persona con una historia vital muy interesante que trata temas muy chulos y lo que me ha gustado este libro, más allá de lo bien que escribe el autor y de lo mínimamente contemporáneo que me ha parecido, porque es cierto, salvando las distancias, que me parece un libro muy fácil de leer ahora mismo, aunque esté escrito pues hace ya bastante tiempo, me ha gustado mucho cómo ha sido capaz de desarrollar la vida entera de una persona en tan pocas páginas y con tanto detalle. Me ha fascinado, quiero seguir leyendo al autor, así que por favor dejadme por comentarios por dónde debería seguir. Me ha parecido también muy guay porque aunque sean tan pocas páginas, siendo una carta, me parece muy difícil mantener un ritmo ágil y que te dé ganas de seguir leyendo sin tener un solo paso de capítulo durante todo el libro. Y este libro lo ha conseguido. Yo podría habérmelo leído en una tarde perfectamente y eso me parece algo muy complicado. Y creo que también tiene que ver con el hecho de que sabe hacer que te sientas dentro de esta historia. Es cierto que, a ver, que yo os digo que es actual, pero que tiene partes que han envejecido un poco mal, pero que siempre yo digo que hay que leer las cosas con un poco de contexto histórico. Así que yo es un libro que os recomiendo un montón. Y ya por último, por recomendación también de Juan Naranjo, he leído De cómo recibí mi herencia, que es un libro que también me ha divertido un montón, me ha recordado bastante el tipo de humor al de Nada es verdad y que es la historia de esta mujer, de Dorothy, no me acuerdo cómo se llamaba, que es una historia autobiográfica o autoficción, no sé qué carajo será, de la historia de su familia, que son de origen ucraniano y de origen judío, creciendo en un barrio en el Bronx. Nuestra protagonista. El libro empieza cuando muere su padre, de ahí trata lo de cómo recibí mi herencia y aprovecha esta muerte de su padre para hacer un vistazo al pasado, echar un vistazo y repasar su infancia en este barrio y su adolescencia creciendo en una familia ucraniana, judía y comunista. Es un libro muy divertido. Si algo le saco a este libro es que no es que cuente una historia triste, sino que cuenta una historia de una familia humilde, de una familia que sigue el comunismo a rajatabla, con lo cual los principios del poco haber en casa están ahí y que sabe jugar con ello para hacer anécdotas divertidas y hacer que sea un libro alegre. Está enfocado de forma que son pequeños capítulos donde cada uno de ellos nos cuenta la historia de un miembro de su familia y que la historia de este miembro la hace ligarla a su propia vida y cuenta anécdotas pues de cuando iba al colegio, de su primer novio, de sus vestidos, de su tal y de su cual. A mí este libro también ha sido un 3,5, también me aflojea un poco porque la parte inicial me gustó mucho, yo pensé que iba a tratar mucho más el tema de la herencia, es que la mayoría de los que les pongo una nota mediana es porque me pienso que me van a gustar un montón porque me hago mis propias ideas de lo que va, cuando no es así. Y que desarrolla mucho estas ideales de su familia en cuanto al comunismo y en cuanto al racismo desde dentro y cómo lo veían ellos teniendo esa ideología. Es un libro en el que se ha juzgado mucho en
en Goodreads también por ser un libro racista. A mí no me lo parece, me parece todo lo contrario. Hace una crítica a su familia brutal, con lo cual la tiene, pero es que es cierto que la tiene que hacer desde dentro, con lo cual pues hace comentarios racistas porque son los que hacía su familia y los que tenía a su alrededor. A mí me ha parecido un libro también súper original, que tiene capitulitos muy cortos, con lo cual se lee muy ágil y que también cuenta las cosas con un desparpajo brutal. El punto de vista que tiene la autora es muy divertido, es muy distinto y me parece que habla también de muchos temas en muy pocas páginas, pero sin meterse mucho a ninguno de ellos, lo cual pues es bueno porque permite tratar muchos temas de una forma un poco más distendida, pero sí que es cierto que también eché un poco de menos algo más de profundidad. Me pareció que se quedó en un libro un poco superficial y que tampoco me convenció del todo cómo había logrado unir todos estos temas. Pero oye, esto ya son cosas personales mías. La autora me parece súper talentosa, me ha parecido que sabe hacer algo muy bonito de algo que no tenía por qué ser bonito, este libro. Me parece muy valiente. La sinceridad con la que ha tratado sus orígenes y un punto de vista muy distinto al que no estoy acostumbrada a leer ni a ver, así que este también os le recomiendo. Y nada, estos eran los 8 libros que os quería traer hoy. Os deseo que estéis pasando muy buenas fiestas y nos vemos la semana que viene con las mejores lecturas del año. ¡Chao, chao!